Guatemala, 25 de noviembre de 2025. Hoy exploraremos un mosaico de la vida oficial del país, desde decisiones del gobierno central que afectan a iglesias y partidos políticos, hasta la economía local, donde los municipios perdonan multas de impuestos y las cooperativas rematan propiedades. Veremos convocatorias a grandes proyectos de infraestructura y, finalmente, las historias que se esconden en las solicitudes de títulos de propiedad, un reflejo de la tierra y su gente. Muy bien, empecemos por arriba, con las decisiones de alto nivel. Lo primero que salta a la vista es un acuerdo ministerial sobre una entidad religiosa, la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala, Centroamérica. Fíjate que fue reconocida en 1958. Hace muchísimo tiempo. Claro. ¿Qué tipo de modificación necesitaría una organización con casi 70 años de historia que requiera la aprobación del Ministerio de Gobernación? Es una excelente pregunta porque va justo al meollo del asunto. No se trata de un cambio en su doctrina, o sea, en su fe. Ah, ok. Se trata de su personalidad jurídica. Con el tiempo, las organizaciones necesitan cambiar sus estatutos. Quizás cómo eligen a su junta directiva, cómo administran sus bienes o, digamos, su domicilio legal. Entiendo. Y cada uno de esos cambios, por más pequeño que parezca, debe ser ratificado por el Estado para que tenga validez. O sea que es pura gobernanza. Para poder firmar un contrato, abrir una cuenta de banco o ser dueños de un templo, necesitan que su estructura legal esté, al día con las leyes del país. Precisamente, es la interacción constante entre la sociedad civil y el Estado que la regula. El Estado no se mete en la teología, para nada, pero sí exige que las reglas del juego administrativos estén claras. Es como el esqueleto legal. Exacto, el esqueleto legal que les permite operar. Entendido. Y así como el Estado aprueba y formaliza, también tiene el poder de disolver. Veo una resolución del Tribunal Supremo Electoral que cancela de forma definitiva a 2 asociaciones políticas. Convergencia Ciudadana CC. Y el Instituto Pro Democracia y Desarrollo IDE. Esto es la otra cara de la moneda regulatoria. Y es una de las funciones más serias del Tribunal Electoral. Claro. Aunque el documento no nos dice el porqué de la cancelación. Pudo ser inactividad, falta de afiliados, incumplimiento de normas. El acto en sí mismo es un recordatorio de la fragilidad de los proyectos políticos. Me hace pensar en el ciclo de vida de estas iniciativas, ¿no? Nacen con un propósito, buscan influir en la política, pero muchos no logran consolidarse y simplemente desaparecen del registro. Es como un ecosistema, ¿verdad? Sí. Un ecosistema donde solo sobreviven los más fuertes, o los que mejor se adaptan. Y el tribunal actúa como el guardián de ese ecosistema, asegurándose de que quienes participan cumplan con un mínimo de requisitos. Es interesante cómo el Estado ejerce ese poder regulador a un nivel tan macro, pero me pregunto cómo se siente ese poder en el día a día, en el bolsillo de la gente. Y eso nos lleva directamente a las municipalidades. Donde la administración pública se vuelve increíblemente tangible. Ya no hablamos de ideas abstractas, sino de impuestos, de servicios. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto. Un acta de la Municipalidad de San Miguel Petapa sobre la condonación de multas del Impuesto Único sobre Inmuebles, el YUSI. El famoso YUSI. Básicamente, le están diciendo a la gente, páguenos lo que nos debe del impuesto principal y le perdonamos los recargos. Una estrategia fiscal muy astuta y muy común. Muestra 2 cosas. Primero, que la municipalidad probablemente tiene un problema de morosidad y necesita liquidez urgentemente. Necesita el dinero ya. Y segundo, que entienden la realidad económica de sus vecinos. Claro, me imagino que para el municipio es mucho mejor recaudar el 80% de lo que se debe hoy que quedarse esperando el 100% de nada nunca. Es pragmatismo puro. Es un cálculo costo-beneficio. Iniciar miles de procesos de cobro judicial es lento, es caro y políticamente impopular. Sí. Ofrecer esta amnistía temporal, dan un plazo de poco más de 2 meses, es la forma más eficiente de sanear las cuentas. Es la autonomía municipal en su máxima expresión. Es la zanahoria. Pero claro, en este mundo financiero también existe el garrote. Y lo vemos en los avisos de remates. Hay uno en particular de Totonicapán que me llama la atención. Estas son siempre las historias más difíciles. Sí, porque son muy específicas. Se anuncia el remate de una propiedad por una deuda de 126,699,99 quetzales. Una cifra muy precisa. Con la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito XQLR LL. Y la descripción,
es tan concreta. Un terreno de 306 metros cuadrados con una casa de adobe y techo de lámina. Cada palabra en ese aviso es un dato socioeconómico brutal. Primero, nos habla del rol fundamental de las cooperativas. En muchas áreas rurales, no son los grandes bancos los que dan crédito, son estas instituciones locales. Son el motor de la economía a esa escala. Lo son, pero para sobrevivir necesitan recuperar sus préstamos. Y la descripción de la casa nos pinta un cuadro muy claro de lo que está en juego. No es un número abstracto en un estado de cuenta. Es el hogar de alguien. Exactamente. Cada aviso de remate es el final de una historia. Una historia de un proyecto que quizás no funcionó, de una emergencia médica, de una mala cosecha. Y nos muestra el mecanismo legal a nivel comunitario para resolver estas situaciones. Pasemos de las finanzas personales a las finanzas públicas. Si los remates nos dicen dónde hay problemas, las convocatorias a licitación nos dicen dónde se está invirtiendo para generar soluciones, ¿no? Son un mapa de las prioridades de desarrollo. Totalmente. Son la manifestación física del presupuesto. El dinero deja de ser un número en un papel y se convierte en un plan para construir algo. Exacto. Y aquí hay un patrón que es imposible de ignorar. No veo un gran anuncio de una autopista nacional, sino docenas y docenas de pequeños proyectos con un nombre casi idéntico. Mejoramiento Camino Rural. Sí, lo veo. En Zacualpa, en San Bartolo Aguascalientes, en San Carlos Hija, en Huitán, en todas partes. ¿A qué se debe este enfoque tan granular? ¿Es más efectivo invertir así? Lo que estás viendo es una estrategia de desarrollo que yo llamo capilar. Y sí, a menudo es increíblemente más efectiva. ¿Capilar? Piénsalo. Una gran autopista conecta dos ciudades importantes, pero deja aisladas a docenas de comunidades en el camino. Mejorar un pequeño camino rural, en cambio, transforma la vida de una aldea entera de la noche a la mañana. ¿En qué sentido? Significa que los productos agrícolas pueden salir al mercado antes de que se echen a perder, que una ambulancia puede llegar a tiempo. ¡Wow! Claro. Que los niños no tienen que caminar por el lodo para ir a la escuela, que los maestros y los médicos están más dispuestos a trabajar en esa comunidad. Cada uno de esos pequeños proyectos es una inyección directa de oportunidades en la vena de la economía rural. Es desarrollo en su forma más básica y poderosa. Así es. Y mientras el país invierte en estos caminos de tierra, la capital tiene problemas completamente distintos. La empresa municipal de agua, Empagua, está licitando el mejoramiento del sistema de bombeo de agua potable en una zona de la ciudad de Guatemala. El contraste es fascinante. Y también veo otra licitación para mejorar el agua potable en una parte de San Miguel Petapa. Es que esto nos muestra las múltiples Guatemalas que coexisten. Por un lado, la necesidad fundamental, básica, de conectar una aldea con el pueblo más cercano. Cierto. Por otro, las complejidades de una metrópoli moderna, mantener sistemas de bombeo de alta tecnología para garantizar la presión del agua en un edificio de apartamentos. Y para añadir una tercera capa está el propio Estado. La Contraloría General de Cuentas no está comprando asfalto ni tuberías. ¿Qué compra? Está licitando la compra de licencias de software, de bases de datos y aplicativos. Modernización digital, claro. El Estado también tiene que invertir en su propia infraestructura para poder fiscalizar, recaudar impuestos y funcionar. Es increíble. Así que, en un solo vistazo, vemos al país luchando en tres frentes simultáneamente: la conectividad rural básica, la infraestructura urbana compleja y la digitalización de su propio aparato administrativo. Es un retrato muy completo de un país en plena construcción. Un momento, espera. Estoy viendo algo que me vuela la cabeza. Dejemos los proyectos grandes, porque entre los anuncios de matrimonios y edictos hay páginas y páginas de personas solicitando algo llamado títulos supletorios. Ah, ¿Qué es esto exactamente y por qué hay tantos? aquí es donde encontramos el verdadero pulso de la Guatemala rural. Es un proceso legal importantísimo. Es que los detalles son increíbles. Por ejemplo, un señor llamado Adonai Jesús de León Lemus solicita el título para un terreno de más de 34,000 metros cuadrados en Jutiapa. El terreno tiene nombre propio. ¿Ah, sí? Se llama Las Chivas. Y la descripción de los límites no es con coordenadas GPS. Dice que está circulado con postes de madera y alambre espigado. Una descripción muy terrenal literal.
Me recuerda a cómo mis abuelos describían sus tierras, donde los límites no eran líneas en un mapa, sino hasta el río o donde empieza el terreno de Don Julio. Exacto. Y hay otro caso, de Isaías Eliseo Aguilar Miranda en San Marcos, que titula un terreno llamado Rancho La Ponderosa. Y en su solicitud detalla con una precisión asombrosa los nombres completos de todos sus vecinos. Menciona a los vecinos. Sí, menciona a Edorio Vicente López Aguilar, a Hugo Rigoberto Miranda López. Es un mapa social. Has usado la palabra clave, mapa social. El proceso de titulación supletoria es el mecanismo legal para formalizar la posesión de la tierra que, a menudo, se ha transmitido de generación en generación solo de palabra. De manera informal. Exacto. La ley exige que se notifique a los vecinos para que puedan oponerse si hay una disputa. Por eso se publican sus nombres. Esos linderos, el alambre, el río, el vecino, son el conocimiento de la comunidad convirtiéndose en un documento con validez legal. Entonces, estamos hablando de que un pedazo de papel, un título, es la diferencia entre la incertidumbre y la posibilidad de construir un futuro. Es la llave. La llave para entrar a la economía formal. Es exactamente eso. Sin un título de propiedad, esa tierra no puede usarse como garantía para un préstamo en un banco. Venderla es un problema, y heredarla puede desatar conflictos familiares que duran décadas. Claro. Con un título, esa misma tierra se convierte en un activo. El señor Adonai puede usar las chivas para conseguir un crédito y comprar un tractor, o simplemente tener la tranquilidad de que esa propiedad que su familia ha trabajado por años es legalmente suya y de sus hijos. Es la construcción del Estado de Derecho, pero no desde un gran congreso, sino desde una pequeña parcela de tierra. Es fascinante. Totalmente. Cada una de esas solicitudes es un acto de fe en el sistema legal. Es una persona diciendo, quiero que mis derechos de propiedad estén escritos, reconocidos y protegidos por el Estado. ¡Qué recorrido! Hemos pasado de un decreto que modifica los estatutos de una iglesia a nivel nacional, a la licitación de un camino rural en una aldea y finalmente a la formalización de un terreno llamado Las Chivas. Delimitado por postes y alambres. Sí. Las leyes. Y luego vemos a la gente común usando esas reglas para fines profundamente humanos. Totalmente. Para practicar su fe, para asegurar la tierra de su familia, para casarse, para construir un camino que los conecte con el mundo. Al final, Es eso, ¿no? Vemos la gran maquinaria del gobierno, con todos sus sellos y decretos, interactuando directamente con la vida de una persona que solo quiere la certeza de que su pedazo de tierra es legalmente suyo. Exactamente. Y esto plantea una pregunta final, una idea para reflexionar. Estos documentos están repletos de nombres de personas y de lugares. Si uno se tomara el tiempo de trazar en un mapa todos los proyectos de caminos rurales que se licitan, todas las propiedades que se están titulando y todos los remates de las cooperativas, ¿qué patrón emergería de esos datos? Un mapa del desarrollo. ¿O de la necesidad? Quizás ambos. Veríamos la inversión concentrada en ciertas regiones. Descubriríamos bolsones donde la falta de títulos de propiedad es más aguda. O tal vez, y esto es lo más intrigante, ese mapa nos revelaría las tensiones económicas que definen a las comunidades fuera de la capital. Mostrándonos dónde fluye el crédito. Donde fluye con esperanza y donde las deudas se ejecutan con más frecuencia. Sería el verdadero mapa socioeconómico del país, escrito no con estadísticas, sino con las historias individuales de su gente.